Es interesante, hermanos, cómo Dios nos ha dado ese sentido para poder imaginar cosas, ¿verdad? Eh, Me gustaría que hoy usted lo ejercitara, ese sentido de imaginarnos, por ejemplo, en la casa de Lázaro, ¿verdad? Vamos a remontarnos a ese momento. ¿Qué pasaba en la casa de Lázaro? Sus hermanas. Esto ocurrió allá en Betania. Me imagino que la escena era de una derrota total. Cuando parte algún familiar, no sé si usted, ¿verdad?, ha estado en algún velorio, ¿verdad? En ese momento toda la gente está triste. Me imagino que algo parecido estaba sucediendo ahí en Betania, en la casa de Lázaro. Un hombre yace muerto hace 4 días y una familia destrozada. Hermanos, a veces al tercer día ya el cuerpo huele, ¿verdad? Imagínense al 4.º día de fallecido. Es en ese contexto de imposibilidad donde la voz del maestro resuena con una promesa que desafía la biología y la lógica. El Señor nos dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras de Jesús dividen la historia de la humanidad en dos. Hoy vamos a profundizar en lo que significa que nuestra vida no depende de nuestra salud física. Es muy importante que entendamos esto, hermano. Nuestra vida no depende de nuestra salud física, sino de nuestra conexión con aquel que es la vida misma. Es decir, el Señor Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Jesús esperó a que Lázaro muriera, porque él tenía un propósito. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire Juan 11:6. San Juan 11:6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué indica eso? Que había un propósito. Aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuál es esa lección que nos está dando el Señor Jesús aquí? A veces Dios permite que una situación muera para que no quede duda de que la gloria es suya. Tal es el caso de Lázaro. Ahora, hermanos, si ustedes sienten que Jesús llegó tarde a su problema, es porque Él no quiere simplemente mejorar su situación. Él quiere demostrar que Él es el dueño de la vida. Eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos. El Señor quiere que usted sepa que Él es el dueño de su vida. ¿Qué es Jesús para usted? ¿A quién usted está sirviendo? Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que hay vida en medio de la muerte. Y eso es lo que debemos comprender, porque a veces no entendemos esta parte. Tenemos que comprender cuál es la identidad del Salvador. El Señor Jesús dijo, yo soy. Ego eimi. Yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el camino.
yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero esto es interesante entenderlo en el griego original. Jesús utiliza esta expresión ego y mí. Esta no es una simple frase introductoria, es una afirmación de su deidad. Su deidad absoluta, es decir, 100% Dios. Eso es lo que es el Señor Jesús. Esta verdad conecta directamente con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, 14, y vamos a recordar cuando Dios llama a Moisés y le encomienda de liberar a su pueblo. Aquí vemos la conexión con el nombre de Dios. Cuando Dios habla con Moisés, Moisés como que no le creía, como que estaba indeciso. Él decía, ¿quién soy yo para liberar a mi pueblo? Pero cuando Dios está detrás de usted, hermano, todo se resuelve. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, está evocando la respuesta de Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. En Éxodo 3:14, busque ahí Éxodo 3:14. Cuando Moisés le dice, y si me preguntan, ¿quién me manda? ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es el Dios de Abraham, Dios de Isaac? ¿Quién es ese? ¿Verdad? El Señor le responde aquí, le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto implica, hermanos, Jesús no está diciendo, yo puedo resucitar o yo tengo el poder para dar vida, sino que Él es la esencia misma de la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El Señor Jesús es la esencia misma de la vida. Al usar este título en un contexto de muerte, la tumba de Lázaro, Jesús se presenta ante Marta y ante nosotros como el Dios eterno que tiene autoridad sobre la creación y la cesación de la vida. Amado hermano, esto es clave. El Señor Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Él tiene la autoridad sobre toda la creación. Todo lo que usted ve, todo lo que existe, Él tiene la autoridad, pero también sobre la cesación de la vida. Es decir, que depende de Él. Si todo depende de Él, ¿por qué nos alejamos de Él? Al contrario, debemos acercarnos a Él. Porque Él tiene el control total, hermano. Por eso cuando dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, que es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Es interesante porque de Dios depende que usted tenga una larga vida. No depende de los médicos, no depende de nadie, solo de Él. El poder total está en Él. ¿Por qué Jesús no hace milagros? Fíjese, en cierta ocasión Jesús estaba en Nazaret y dice ahí en Marcos, capítulo 6, verso 5, Marcos, capítulo 6, verso 5, dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y en el verso 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué frena el poder de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Vencer esa incredulidad. ¿Por qué somos incrédulos? Falta de fe.
Falta de fe. La resurrección, hermanos, no es un evento, es una persona. Capte ahí esto. La resurrección no es un evento, es una persona. Marta creía, el verso 24, Juan 11, 24, Marta creía en la resurrección como una doctrina escatológica, es decir, como un evento al final de los tiempos. Léalo, Juan 11, 24. ¿Qué dice? Marta le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Ella estaba viendo un evento escatológico, un evento futuro. Pero eso no era lo que debería creer, entender en ese momento. Jesús corrige su teología moviendo su mirada de un calendario a una persona. Ella estaba pensando, ¿verdad?, en tiempos postreros. Es decir, que Él, el Señor Jesús, es la causa eficiente de la resurrección. Sin Cristo, la resurrección es solo un concepto. Con Cristo es una realidad presente. Fíjese, sin Cristo es un concepto más, pero con Cristo es una realidad presente, hoy, actual. Yo le pregunto, ¿Cristo es un concepto o una realidad en tu vida? Una realidad. Eso es lo que debe ser en nosotros, es una realidad. Él es el que nos está dando la vida. Dice las Escrituras que usted vive porque Él vive. Nosotros vivimos porque Él vive. Usted no vive porque usted quiere. Dios le está permitiendo que usted todavía esté aquí. Porque Él debe tener un propósito para usted. Y cuando usted no cumple el propósito, pues Dios se lo lleva. Por eso es importante saber cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué estamos acá? La resurrección no es un acontecimiento que esperamos, es una persona a la que conocemos. Esa es la resurrección. Él es la fuente de la vida. A diferencia de los profetas, hermanos, porque ellos resucitaron muertos. Elías resucitó muertos, ¿verdad? Eliseo también resucitó muertos, pero mediante la oración y el poder delegado. Aquí Jesús reclama el poder en sí mismo. ¿Por qué? Juan 1:4. Mire Juan 1:4. Cuando estudiamos en la Cristología Joánica, aquí dice, en Él estaba la vida. ¿En quién está la vida? En Cristo. Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amados hermanos, su deidad garantiza que su promesa es segura. Si Él fuera solo un hombre, su promesa sería una ilusión. Pero como es el yo soy, su palabra tiene el peso de la eternidad. Él es el yo soy. Él es Dios mismo. Véalo así. Las Escrituras dicen que Él es 100% hombre y 100% Dios. Vemos una humanidad total en el Señor Jesucristo, pero vemos también todos los atributos de Dios de una manera total. Dios y hombre. Vamos a ver un ejemplo. Imagínese usted una lámpara, pero esta lámpara está apagada. Ella puede saber que existe la electricidad, como Marta sabía de la resurrección futura.
Pero solo cuando se conecta a la fuente, la luz se manifiesta. Si no, la lámpara está ahí, ¿verdad? Sin luz, no da luz. ¿Cómo podemos aplicar este ejemplo a nuestra vida? ¿En qué está puesta nuestra confianza? ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿En una religión de conceptos y fechas futuras o en una relación viva con el dueño de la vida de hoy? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿En una religión de conceptos y fechas futuras o en una relación viva con el dueño de la vida hoy? Él es el dueño de la vida. Debemos pensar que tenemos que entrar en una relación viva con Dios. Hermanos, estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. El Señor Jesús nos pone una condición, ¿verdad? La condición de la promesa. Dice, el que cree en mí. El que cree en mí. Es decir, no podemos creer en cualquier cosa. Jesús establece un puente entre su poder divino y nuestra realidad humana a través de un solo medio. ¿Cuál es ese medio? La fe. La fe. En los versículos 25 y 26, mire ahí, 11, 25 al 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahí está diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí aparece 2 veces, el que cree en mí, enfatizando que el beneficio de su vida no es automático, sino condicional a una respuesta personal. De ahí que entendemos que la salvación es personal. Usted no va a poder salvar a nadie y nadie le va a poder salvar a usted. Aquí dice el que cree en mí. Si usted cree, entonces la naturaleza de la fe, amados hermanos, es cristocéntrica. Jesús no pide una fe genérica, una fe en algo superior o en la bondad humana. Él especifica el objeto de la fe. Él dice, en mí. ¿Se da cuenta? No tiene que creer en otra cosa. En Cristo, en Jesús. Tenemos que creer en Él. Entonces, de esto deducimos que no es la intensidad de nuestra fe lo que salva, sino el objeto de nuestra fe. Una pequeña fe en un Salvador grande es más poderosa que una fe gigante en un objeto equivocado. De aquí podemos deducir dónde está puesta su fe. ¿En quién está puesta su fe? Al que cree, dice las Escrituras, todo le es posible. Entonces, hermanos, es muy importante que usted se centre, ¿verdad? ¿Dónde está puesta su fe? ¿En quién está puesta su fe? Esto implica creer en Cristo. Significa, ¿verdad? Creer en Cristo significa confiar plenamente en su carácter, su sacrificio y su victoria. Es un acto de entrega total. En griego, pistis, que implica confianza y fidelidad. Entonces, hermanos, creo que el mensaje es claro. Tenemos que creer en Cristo, en el autor y consumador de la fe. ¿Usted tiene su fe puesta en Cristo? Hoy, hermanos, es bueno que usted, ¿verdad?, reflexione. Recuerde que hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplo más grande nos ha dejado? Él está vivo, hermanos, con un cuerpo idéntico al suyo, solo que con un cuerpo glorificado, está en la presencia de Dios. Nadie puede dudar de eso, hermano.
es muy importante también que entendamos cuál es el tiempo de la fe. ¿Verdad? ¿Cuál es el tiempo de la fe? Presente, pasado, futuro. ¿Cuál es el tiempo de la fe? Aquí lo está diciendo. Jesús dice, y todo aquel que vive y cree en mí. ¿Usted está vivo? ¿En qué tiempo está? Presente. Claramente. Todo aquel que vive y cree en mí, dice, esto nos enseña que la decisión por la eternidad se toma hoy. No mañana. No espere mañana, hermano. Hemos hablado siempre que tenemos que estar viviendo ese reino de los cielos ya. Es en el presente, es hoy. La fe no es algo que se posterga para el hecho de muerte. ¿Para qué quiere ya? Si va a partir, ¿para qué quiere ya fe, hermano? ¿Ah? La fe es hoy. Es una realidad que debe abrazarse mientras hay vida. No pierda esa oportunidad en cosas banales. No pierda su vida en cosas intrascendentes. Pierda su vida buscando al Señor, amando al Señor, porque eso es buscar las cosas de arriba. Mientras el mundo ve, hermanos, la muerte como el fin de toda oportunidad, Jesús presenta la vida física como el escenario para asegurar la vida eterna. Es aquí, es en este momento que usted tiene que asegurar la vida eterna. No al morir. Al morir no, ahorita. Hoy usted tiene que estar viviendo ya esa vida eterna. Esa vida eterna es Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que tiene que arraigar, quedar grabado en su mente. Entonces no se olvide, Jesús presenta la vida física como el escenario para asegurar la vida eterna. Aquí es el momento, hermano. Disfrute esa vida que el Señor nos da. Es una fe que desafía la realidad. ¿Por qué? Porque el texto dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando la gente, para el cristiano, la gente no muere, el cristiano duerme. Cuando el cristiano está durmiendo, ¿verdad? Simplemente ha cambiado de estado. Él está dormido. Y esta es una de las paradojas más hermosas de la Biblia. La fe en el yo soy, nos otorga una posición legal y espiritual que la muerte física no puede revocar. Por eso el cristiano, y Pablo podría decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La fe aquí no es meramente un asentimiento intelectual. No es una noticia, sino una confianza salvífica, una confianza en Cristo, una confianza de salvación. Para el creyente la muerte no es un muro, es una puerta. Fíjese bien, para el creyente la muerte no es un muro, es una puerta. La fe en Cristo cambia nuestra definición de muerte de un final trágico a una transición gloriosa. ¿Por qué? Porque usted cierra los ojos aquí y abre los ojos con el Señor. Gracias a Dios. Marta, por ejemplo, creía en los hechos. Y ese era el problema de Marta. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella no se imaginaba que Jesús iba a resucitar a su hermano. Pero Jesús la llama a confiar en su persona. Es lo que nosotros debemos hacer ahora. Debemos confiar en Cristo. Amado hermano, muchos creen acerca de Jesús, pero ¿cuántos creen en Jesús?
¿Es tu fe una tradición heredada o una convicción que ha transformado tu temor a la muerte en una esperanza viva? Vamos al verso 33, Juan 11, 33. Dice el Señor Jesús, Juan 11, 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjese ahí la parte humana del Señor Jesús, 100% hombre. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús, antes de decir yo soy la resurrección, lloró y se conmovió. En el griego la palabra para se conmovió, embrimaomai, sugiere una indicación santa, como un guerrero que se prepara para la batalla. Jesús no solo tiene el poder para resucitar, sino tiene la empatía para llorar con nosotros en su humanidad. Él odia la muerte tanto como nosotros y por eso vino a vencerla. Recuerde que usted fue creado para vivir eternamente. Todos hemos sido creados para vivir eternamente. El problema fue que el hombre falló a Dios. Pero esta es una segunda oportunidad que tenemos aquí, hermano. Todos los que estamos aquí tenemos esa segunda oportunidad de otra vez volver a esa imagen espiritual con la que Dios nos creó en el jardín del Edén. Y no se la pierde, hermanos, porque ya no hay otra. Es interesante entender cómo hay vida que vence a la muerte. Hay vida que vence a la muerte. El Señor Jesús aborda las dos grandes dimensiones de la existencia humana, que la muerte amenaza, es decir, nuestra realidad física y nuestro destino eterno. Dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Esto significa victoria sobre la muerte física. Así que no tengan miedo, hermanos. Hay victoria sobre la muerte física. Eso debería ser nuestra esperanza, hermano. Es una esperanza de gloria que Dios nos da. Aunque usted esté muerto, vivirá. Jesús reconoce la realidad de la muerte biológica, no la ignora ni la maquilla, pero le quita su carácter de punto final. Cuando muchos piensan que mueren y ahí quedó, no. Ahí no es el final, hermano. Para nada. Para el creyente el cuerpo puede descender al polvo, pero la vida que recibió de Cristo es indestructible. Eso es. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí vislumbramos la esperanza de la resurrección corporal. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también lo haremos. La muerte física es solo un sueño temporal para quien está unido a la fuente de la vida. De ahí que el Señor dijera que no nos separemos de Él, que sin Él no podemos hacer nada, que tenemos que estar unidos a la vid verdadera que es Él, nosotros como los pámpanos. Tenemos que unirnos a Cristo.
Es interesante que así como Él resucitó, que nos dio el ejemplo, que ascendió al cielo, y también de esa misma manera va a regresar, así también su cuerpo va a ser glorificado. Porque Él quiere, hermanos, que vivamos con Él, somos su creación. Por eso el apóstol Pablo pudo decir que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, en ese momento, nuestro cuerpo será transformado. Y saldremos a recibir en las nubes a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí la muerte, la victoria sobre la muerte espiritual. Porque dice, no morirá eternamente. No moriremos, hermanos. Porque Él es la fuente de vida. Vivimos a través de Él. Amado hermano, esta es la promesa más profunda, la muerte eterna. La separación total de Dios. Es el verdadero enemigo del hombre. Y eso es lo que no queremos para usted, ni para ninguno de nosotros. ¿Quién cree en Cristo ya ha pasado de muerte a vida? Mire, Juan 5:24. San Juan 5:24. De cierto. A ver, léalo, hermano Martín. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias. Entonces, hermanos, cuando lleguemos al cielo, es lo que estamos viendo aquí, hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Amado hermano, la vida eterna no comienza cuando morimos, comienza en el momento en que creemos. ¿Usted cree? Y empezó la vida eterna. Y empezó la vida eterna. Y aquí lo está diciendo claramente. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, escúchelo. No hay condenación. No tiene por qué vivir con ese peso encima. Porque para eso murió el Señor Jesucristo en la cruz. A través de la fe en la obra de Cristo es que somos justificados, regenerados, santificados. Sellados por el Espíritu Santo. Jesús garantiza que la interrupción de los latidos del corazón no irrumpe nuestra comunión con el Padre. La muerte se convierte en una sombra que no puede detener al caminante. No, hermanos, nosotros seguimos. Aunque muramos hoy, pero nuestra alma inmediatamente estaría con el Señor. Por eso no hay de qué tener miedo, no hay por qué tener miedo. Está siempre gozoso, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es el desafío? Esa es la conclusión, ¿verdad? El desafío que nos lanza el Señor Jesús. ¿Cuál es ese desafío? ¿Crees esto? ¿Crees esto que hemos hablado hoy? ¿Crees esto lo que dice la palabra de Dios? Eso. ¿A qué punto lo crees? ¿En qué porcentaje lo crees? Si lo creemos, debemos creerlo al 100% para que nuestra vida sea fructífera. Creerlo al 100%, hermano. Y tu vida será diferente. Tu cuerpo funcionará diferente.
Jesús no termina con una explicación, sino con una confrontación personal. Es decir, todo lo que hemos hablado hoy converge en esta pregunta. No basta con saber de Él. Él es el yo soy. No basta con saber que Él es el yo soy. No basta con entender que la fe es el medio. Mire cuál es la clave. La clave es la respuesta personal del oyente ante la victoria de Cristo. Un día como hoy, ¿verdad? Hace casi 2000 años, Él resucitó. Él volvió a la vida. ¿Para qué? Para dejarnos un ejemplo de que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos sus huellas, confiemos en Él, tengamos fe. Recuerde que sin fe, amado hermano, es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe. Vamos a concluir con esto. Jesús mandó quitar la piedra no porque Él necesitara espacio para actuar, sino para que los presentes vieran su gloria. Él dijo, quiten la piedra. ¿Por qué? Porque Lázaro iba a resucitar. En ese momento, ¿verdad? Él llama a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió caminando. Como testimonio, como ejemplo, para que tú y yo podamos confiar en que Él es el dador de la vida. Hoy el Señor quiere quitar la piedra de la incredulidad de tu vida. Él quiere quitar esa piedra del miedo a la muerte o del dolor por los que se han ido. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Porque frente a nosotros no tenemos una religión de tumbas cerradas, sino un Salvador vivo que nos dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cree esto usted? Amén, hermanos. Y terminamos con una ilustración final. En la antigüedad se decía que la muerte era un túnel oscuro sin salida. Pero cuando Jesús entró en la tumba de Lázaro y luego en la suya propia, Él no solo atravesó el túnel, sino que puso una luz al otro lado y arrancó la puerta de salida. Ahora, para el que cree, la muerte no es una celda. Para el que cree, es un pasillo que nos conduce directamente a la presencia del gran yo soy, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando estuvo el preso al lado del Señor Jesús, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Él ya resucitó, ¿verdad? Y Él nos dice hoy, yo soy la resurrección y la vida. Y el reto, ¿crees esto? Si usted le cree, viva, ¿verdad? Como un recién nacido. Vive esa vida eterna ya. No espere morir, no, vívalo ya. Es en este tiempo, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar, pensando de que Él, hermanos, ya ganó la batalla, ya ganó la victoria y que nosotros hoy debemos empezar a vivir esa vida eterna. Inclina su rostro y cierra sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias porque hoy, Señor, nos has hablado a través de tu palabra, recordándonos que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Tú nos dices en tu palabra, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Permite, Señor, que cada uno de nuestros hermanos, cuando partamos, podamos irnos contigo, porque ya tenemos ese lugar que tú lo has preparado. Gracias, Señor, porque hoy nos dices que tenemos que empezar hoy a vivir esa vida eterna y hoy empezamos a vivirla.
Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, porque es tu Espíritu Santo quien tocará sus corazones, quien les hará recordar que hoy empiezan a vivir esa vida eterna. Si no lo están viviendo, que empiecen hoy. Ponemos a la iglesia en tus manos, que esta palabra quede grabada en su corazón y sea de edificación en sus vidas. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra y la gloria. Amén y amén.